hablaremos del personaje de la historia más influyente de todos los tiempos, es decir, Jesús de Nazaret. Cabe mencionar que hablaremos de esta figura como un ser histórico, no teológico. Por lo tanto, nos vamos a basar en la historiografía y no tanto en la teología, aunque sí lo mencionaremos y seremos muy enfáticos en esto. Así que, como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿De qué año estamos hablando? Del año 0. O, según la historia, también podría ser del año 4 a 6 antes de Cristo, porque precisamente fue estas fechas cuando se dice que deberíamos ubicarlo en la época de Herodes. Y Herodes murió en el 4 antes de Cristo. También los textos teológicos dicen que fue en Belén, precisamente por un censo que había mandado a hacer Augusto alrededor de esa época. Sin embargo, no se existe evidencia romana de que este censo existió. De hecho, muchos historiadores lo atribuyen más a una profecía bíblica que se haya puesto Belén y que lo más probable es que haya sido en Nazaret, es decir, en Galilea. Y seguimos un poquito con el contexto. ¿Cómo estaba esta zona de Palestina en el siglo I? Era un territorio conquistado por Roma en el año 63 a.C., precisamente por Pompeyo, y Judea quedó regida bajo un rey cliente llamado Herodes el Grande. Y poco después sería bajo prefecturas como el de un personaje muy especial, del cual hablaremos al rato, que se llama Poncio Pilato. Y ahora sí vamos al episodio más oscuro. Y no hablo de oscuridad como algo negativo, sino como algo que no es conocido. Y es que en la infancia y en la adolescencia de Jesús se tiene muy poca información. De hecho, lo único que podemos saber es por medio de los evangelios, que fue cuando Jesús a los 12 años se fue a un templo a hablar con los doctores. Este dato no puede verificarse en la historiografía, ya que ni siquiera Flavio Josefo, que es el historiador más cercano a este suceso y a esta época, puede darle validez. Pero lo que sí sabemos es que creció en Nazaret, que es un pueblito de Galilea muy lejos de los centros políticos y religiosos. Era un entorno campesino, prácticamente judío, y, como dicen los evangelios, lo ubican como hijo de José y María. De hecho, Marcos describe a José como tectón, es decir, algo así traducido como carpintero, por lo que se puede asumir que venía de una familia trabajadora que no tenía ningún estándar de élite y ningún tipo de estatus ni formación, es decir, venía desde abajo. Y aquí viene un dato fuerte. El mismo Flavio Josefo, cuando escribió Antigüedades Judías, mencionó textualmente el nombre de Santiago como un hermano de Jesús. Y aquí no quiero causar controversia. Si tenía un hermano o no tenía un hermano, no viene el caso. El punto es que textualmente menciona hermano de Jesús llamado el Cristo. ¿Saben qué quiere decir esto? Esta escritura en la historia prácticamente revela su existencia. Es decir, ante el mito de si existió o no existió Jesús, aquí es donde se le da la primera validez histórica. De ahí en más, la historia se detiene. Todos los parentescos, tíos, primos, sobrinos, etcétera, vienen directamente de la teología. No se habla nada de esto en la historiografía. Y llegamos a la época clave, la época de la predicación, que es alrededor de los 30 años de Jesús, cuando fue supuestamente bautizado por Juan el Bautista. Y aquí otro punto muy interesante. Este punto viene de la teología, pero si nos vamos al estudio de la historiografía, es decir, cuál era el contexto de esa época, de la época medieval, donde se hizo toda esta interpolación, que ahorita hablaremos de eso, resulta que a los cristianos medievales les causaba mucha incomodidad aceptar este hecho del bautismo por Juan el Bautista. ¿Y por qué les causaba tanta incomodidad? Porque eso estaba directamente relacionado a la subordinación. Y en la época medieval era impensable saber que Jesús, el Cristo, había sido un subordinado. Esto hace que la historiografía le dé un poder real a esta historia, además de que el mismo Flavio Josefo sí nos confirma la existencia de Juan el Bautista. Y volviendo a estos cristianos medievales, que les digo que interpolaban, le llamaban interpolación, precisamente al hecho de endulzar, glorificar o modificar estas partes de la historia relacionadas con Jesucristo. Y aunque esto pudiera verse muy negativo, en realidad es un gran regalo para nosotros los historiadores, porque ya en el estudio de la historia, en la historiografía, cuando no existe este tipo de divinización referenciándose a Jesucristo, podemos encontrar mucha verdad, o al menos mucho texto virgen. Es decir, no llamarlo Jesús el Mesías, Jesús el que vino de ahí arriba, significa que podría ser un hecho verídico. Entonces, ¿cómo se describe a Jesús en esta época de la predicación? Como un predicador itinerante
de Galilea y de Judea. Obviamente judío, con un fuerte contenido escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una intervención directa de Dios en su historia. Bart Ehrman lo considera también como un profeta apocalíptico, convencido de que el viejo orden iba a terminar y que llegaría o sería reemplazado por el nuevo reino de Dios. Todo lo demás, los milagros, las curaciones, los exorcismos, los controles de la naturaleza e incluso las resurrecciones vienen exclusivamente del lado teológico, no historiográfico. Es decir, están directamente atribuidos a la fe. Pero lo que la historia sí afirma es que Jesús era señalado por sus seguidores como un sanador. Y aquí llegamos directamente al conflicto historiográfico que incomodó a la élite judía y por lo tanto al imperialismo romano, que fue nada más y nada menos que su ejecución por medio de la crucifixión. Este hecho indica que era un elemento percibido como un desestabilizador total. Y así lo fue. De hecho, Tácito definiría el cristianismo como una superstición perniciosa. Ahora sí, volviendo al punto clave, el juicio y la ejecución. A diferencia de su nacimiento, aquí sí existen fuentes no cristianas que confirman este desenlace. El consenso académico aquí es claro. Jesús murió crucificado, condenado por el prefecto Poncio Pilato bajo el reinado de Tiberio. Mucho tiempo se creyó que Pilato era un mito. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque en realidad en esa parte de Judea no habían encontrado ni estatuas ni monedas con su cara, pero tampoco los judíos eran muy fans de hacer esto precisamente porque no se fuera a idealizar a una persona. Sin embargo, cual piedra Rosetta, hace 70 años fue encontrada una piedra en la parte del mar de Judea que textualmente identifica a Poncio Pilato como el prefecto. No como procurador, como lo dicen las escrituras, pero sí como prefecto. Entonces esto básicamente ya no cuestiona su existencia. Así que ya sin interpolaciones, tanto Flavio Josefo como Tácito concluyen en este tipo de desenlace. Fue ejecutado como sedicioso potencial y como rey de los judíos señalado porque en Roma no se toleraba este tipo de blasfemias. Se dice que fue alrededor de los años 30-33 después de Cristo y que seguramente fue por ahí de la Pascua judía. Todo lo de alrededor, toda la descriptiva, incluyendo la resurrección, todo eso viene únicamente del lado teológico, no historiográfico. Entonces, ¿esto qué nos dejó en temas de historia? Que en las décadas de los años 50 y 60 ya había grupos que habían sobrevivido supuestamente a la ejecución de su líder. Y para el siglo II, Tácito menciona que Nerón, el mismo emperador Nerón, culpa a los cristiani del incendio de Roma. Esto en el año 64. Suetonio habla de disturbios en comunidades judías que fueron lideradas por un tal Christus. Y finalmente, lo que les comenté de Flavio Josefo, cuando se expresa de Santiago como hermano de Jesucristo. No tanto el tema del hermano, sino de la existencia de Jesús llamado el Cristo. En síntesis, desde la historia, lo importante no es la resurrección, sino el legado de su ejecución. Detonó un movimiento que en cosa de 2 generaciones se expandió como el fuego por el mundo, sobreviviendo a represiones del más alto estado, que en esa época era Roma, incluso hasta llegar a sincretizarse con ellos, como lo vimos a partir de Constantino. El verdadero milagro aquí es que un mensaje de paz, amor y convivencia haya logrado derribar las murallas del gran imperio romano que era todo en esa época, colocando a Jesucristo, sin duda alguna, como el personaje de la historia más influyente de todos los tiempos, que cambiaría el tiempo y el rumbo de este planeta.